Muy buenas noches, chicos. Estaba mirando, me distraje mirando de lo de la vacancia de Dina Boluarte. Ya hay 124 votos. Increíble, parece que la van a vacar. Vamos a esperar un minuto más. Y Luciano de verdad, mucho. Buenas noches, doctor. Marco Polo, a ver, habla. Quiero escuchar. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí, ya, si no que está bajo el volumen. Ya. Listo, voy a compartir. De todas maneras, el examen es el lunes. Aún no hemos conversado con la doctora. Ya. Más bien, te reenvié la información que usted me mencionó, doctora, a la encargada de presupuesto. Ah, ya. Bueno, sería bueno conversar al respecto porque tengo entendido que iban a hacer ustedes un esfuerzo para hacer ahí, para destinar ambientes, ¿no? Para hacer la campaña hasta el 14 de noviembre, pero les comentaba que nosotros tenemos ya un ambiente donde era emergencia, que se puede disponer para ello, de tal manera que se pueda hacer un esfuerzo en en algunos materiales que necesitamos, por ejemplo, para la clase de actividad física, y me refiero específicamente a colchonetas, ligas, y también algunos banners, les decía, para poder renovar los que tenemos ahí, porque si ustedes pasan por el programa de diabetes, cuando entran al hospital van a ver, hay un pasadizo después de ese kiosco del Subcafé donde se ve dos, si no me equivoco, son dos banners o uno de un ratoncito, todo eso lo hicieron ustedes, pues en algún momento, justo en una actividad por el Día de la Diabetes. Coincidentemente, cumplimos 10 años de inaugurados. De la inauguración del programa fue en el año 2015. Y por eso estamos en la obligación de hacer pues alguna actividad para resaltar esta fecha, tanto por el Día de la Diabetes como por el día del programa, ¿no? Invitando a algunas autoridades. Por eso queremos también hacer una pequeña actividad de conmemoración. Entonces hay que coordinar para ver qué podemos hacer al respecto. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hacer una clase que es, bueno, un poco extensa, aunque yo creo que la acabo en una hora, pero es sumamente interesante y yo agradezco porque en los últimos años no me destinaron a esta clase, pero ahora la doctora lo hizo y para mí es motivo de satisfacción porque yo diría que es una de las clases más importantes que tienen que ver con diabetes, ¿no? Las complicaciones crónicas, pero específicamente vamos a hablar de las complicaciones microvasculares, ¿no? Que es un tema muy amplio. Este tema abarca libros enteros, ¿no? De cada una de estas complicaciones. Por eso he decidido solo hacer la parte microvascular, porque la macro también es todo un mundo, pero yo creo que hoy por hoy lo que está en boga es las complicaciones crónicas microvasculares. Y esto implica hablar de nefropatía diabética, retinopatía diabética, pie diabético y neuropatía diabética, que es lo que vamos a desarrollar. ¿Se ve la imagen, Marco Polo? Sí, doctor. Correcto. Muy bien. Entonces, hoy en la mañana estuve trabajando en esta presentación para, sobre todo, agregar. Esta era una clase que hice la última vez en el 2022, pero revisándola me he dado cuenta, pues, que en estos 3 años ha habido un boom en cuanto a la terapéutica de estas condiciones, particularmente de la nefropatía, y es en lo que he adicionado más en la parte terapéutica. Nosotros a ojo de buen cubero, porque no lo hemos estudiado realmente, no hemos hecho investigación, observamos que en el hospital la mayor o la complicación principal en el paciente con diabetes es la nefropatía diabética, ¿no? Hay un gran porcentaje de pacientes que son derivados al programa de diabetes, que ya
cuentan con esta condición, un estadio 3, 4 o incluso están en diálisis. Como ustedes bien saben, ya tenemos en el hospital, después de muchos años se logró consolidar un servicio de hemodiálisis y tenemos, si no me equivoco, 4 o 5 nefrólogos a cargo, lo cual es una bendición realmente, ¿no? Porque adolecíamos de este servicio y los pacientes tenían muchos problemas. Ingresaba un paciente descompensado y para hacer toda la gestión de enviarlo al seguro a que lo dialicen, a veces teníamos muchos problemas y había mortalidad. Entonces, tener ahí, estaba conversando justo con un internista que está rotando conmigo, ya tenemos 4 máquinas. Y en esas 4 máquinas hay unos pacientes con crónicos que se dializan, pero también tenemos pacientes que se someten a diálisis en condiciones de emergencia. Es una suerte que tenemos. Muy bien. Entonces, el tema es diabetes, complicaciones crónicas. La diabetes es una enfermedad que ustedes ya saben, hemos hablado y ya han hablado en otros profesores que está aumentando de manera alarmante, ¿no? Se dice, se dice que para los próximos años, para el 2040, vamos a llegar a 600 millones de diabéticos en todo el mundo, imagínense, ¿no? Entonces, la preocupación de la diabetes, ¿no? Cuando ustedes conversan con un paciente, le tienen que decir algo que es muy importante, ¿no? Porque eso los hace reaccionar. Y es, señor Juan, señora María, yo no me estoy preocupando por usted, por lo que va a pasar en 3 meses o cómo va a estar en 3 meses, ¿no? Usted tiene 40 años y lo que me preocupa mucho es que las complicaciones que se presentan en la diabetes se dan en unos 10 a 15 años. Es decir, cuando usted tenga 50 años y no se ha cuidado, va a tener muchos problemas por la diabetes. Esta va a dañar, podría dañar muchos de sus órganos. Si usted no se cuida en este momento, a partir de estos primeros años del diagnóstico, luego va a tener serios, graves problemas de salud y no hay marcha atrás. El daño que haya causado la diabetes no tiene retorno y eso tiene que tenerlo claro. Si yo detecto un paciente con nefropatía en un estadio 3B, ya no hay forma de regresar a 3A o 2. Puede que algunos, pero es excepcional. La mayoría ya tienen un curso que es progresivo y llegan a diálisis. Eso hay que advertirles a los pacientes. Y en ese sentido también ustedes tienen que entender que cuando nosotros establecemos terapéuticas permanentes, llámese antidiabéticos, antihipertensivos, hipolipemiantes, los damos en forma permanente justamente porque esta es una condición que no se cura. Y tenemos que lograr objetivos terapéuticos sumamente estrictos. Y ahí cabe hablar de lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos o conversamos sobre los objetivos, decimos menos de 7% de glicosilada, menos de 100 de LDL, presión menos de 130/80. Entonces, ustedes ven el resultado de un paciente y dicen 7,8%, ¿no? De glicosilada. Y resulta que este paciente hace 3 meses tenía 10%. Efectivamente, hay que felicitar al paciente porque está haciendo un esfuerzo y su glicosilada ha mejorado, pero nosotros tenemos que buscar llegar a ese 7%. De igual manera con el colesterol LDL y la presión. Entonces, aquí no hay medias tintas, aquí no hay que, sí, está muy bien porque tiene 7,8, 8,2 y está cerca. No, acuérdense y les reitero, ¿no? Estamos hablando de que ese 8,2%, ese 8% está generando un daño en sus órganos y con el paso del tiempo va a dar lugar a complicaciones. Entonces, hay que ser estricto. Ese es el problema de los médicos, que somos eh, tibios al dar estos tratamientos. Tenemos que ser sumamente exigentes con los pacientes. Eso es algo que yo no tenía claro antes, ¿no? Pero ahora que trabajo en un programa donde veo tantos pacientes con complicaciones, me doy cuenta de la importancia del ser estricto, ¿ya? Entonces, esta es una enfermedad cuya prevalencia está aumentando, hemos dicho, y tenemos dos tipos de complicaciones de las que vamos a hablar hoy día, son de la nefropatía, retinopatía, neuropatía y diabetes. Y bueno, también tenemos un gran campo que son las complicaciones macroangiopáticas, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica, es decir, la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y
el diabético es un paciente que tiene una tendencia a un envejecimiento acelerado, mayor de las arterias, y por eso está sometido a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora se habla mucho de riesgo cardiovascular para ver el efecto de un tratamiento. Los nuevos medicamentos que están saliendo, como los análogos de GLP-1, los inhibidores de SGLT2, de los cuales hablamos mucho en la actualidad, buscan no bajar la glucosa porque no tiene un gran efecto sobre la glucosa, pero sí tiene un efecto importante sobre la disminución del riesgo cardiovascular. Se ha visto que el uso de estos medicamentos puede hacer que una persona que tenía un pronóstico de vida hasta los 60 años viva hasta los 70, incluso más. Entonces es muy importante el aporte que estos tienen. Desgraciadamente ni el seguro, ni en salud, ni en MINSA cuenta con muchos de estos. No contamos con inhibidores SGLT2 ni con análogos GLP-1. Les cuento que hoy día he tenido la suerte de ser invitado eh, en el MINSA para poder hacer las guías de tratamiento de la diabetes. Hoy día hemos estado reunidos con médicos de Lima eh, y algunos de provincias para eh, hablar sobre, hemos tocado 10 preguntas críticas respecto al tratamiento y los algoritmos de manejo, y hemos pues establecido algunas sugerencias. Y ahí pues les comentaba, ¿no?, que desgraciadamente en los algoritmos que manejamos en el Ministerio de Salud no contamos pues con inhibidores SGLT2, con análogos GLP-1, y eso hace que el tratamiento esté muy limitado. La idea es que con estas guías, ¿no?, esta actualización, también se implemente también estos medicamentos, pero a nivel nacional, porque algunos hospitales cuentan con ellos, pero por gestiones propias, ¿no? No es una disposición del Ministerio de Salud, y ya es momento de mejorar, al menos a agregar inhibidores SGLT2. Muy bien. Entonces vamos a hablar, bueno, un poquito de las complicaciones macroangiopáticas. Miren la diferencia que hay, ¿no?, en un paciente que no ha tenido un infarto de miocardio, pero que es diabético. Puede tener un infarto a 7 años de 20,2, y, y frente a un diabético frente a un no diabético que solo tiene un riesgo de 3,5%, ¿no? Imagínense, la diferencia es muy importante. Y en pacientes que sí han tenido un infarto de miocardio, el riesgo de presentar un nuevo infarto a 7 años es de 45% para un diabético y 18,8% para no diabéticos. Es decir, el diabético tiene un riesgo de un infarto, ¿no?, de su primer infarto, o de un reinfarto mucho mayor que una persona sin diabetes, mucho más alto. En el caso de un accidente cerebrovascular llamado ictus, ¿no?, 60 a 70% de los que lo tienen presentan como antecedente diabetes tipo 2 o incluso prediabetes, ¿no? Es posible que en el futuro los criterios de diagnóstico de diabetes disminuyan, ¿no?, en los puntos de corte, porque ya se está viendo que en los pacientes con prediabetes también hay complicaciones micro y macrovasculares, lo cual quiere decir que hay que bajar los puntos de corte de diagnóstico de diabetes. En otro estudio, por ejemplo, hablando de lo mismo, de ictus, los pacientes diabéticos presentaron un riesgo 2,3 veces mayor de desarrollar un ictus isquémico o un ictus hemorrágico en 1,6 en comparación con no diabéticos. O sea, el riesgo es mayor para un ACV hemorrágico o no hemorrágico o isquémico, ¿no? Y bueno, ya si hablamos de la microangiopatía, porque es lo que vamos a hablar en estos 45 minutos, la microangiopatía diabética se caracteriza por alteraciones de la estructura del órgano, alteraciones bioquímicas y naturalmente funcionales, y afecta a todos los pequeños vasos del organismo. Sin duda alguna, el hecho de que un paciente tenga una enfermedad o una condición microangiopática depende de cuánto tiempo tiene la diabetes, que también ha estado controlado. Es evidente que el paciente que tiene hiperglicemias más importantes tiene más complicaciones. Eso también lo vemos en el día a día.
Particularmente yo lo veo en varones. El varón es muy descuidado con su enfermedad. Eh, Cursa generalmente con valores de glucosa sumamente altos y hace complicaciones mucho más tempranas, ¿no? A veces decimos a los 10 años, ¿no? Pero estos les presentan a los 5 o 6 años porque mantienen niveles de glucosa sumamente elevados, ¿no? Y bueno, hay una susceptibilidad genética que nosotros no hemos estudiado claramente, pero sí se ve, ¿no? Por ejemplo, que en una familia, cuando ustedes tengan un chico joven que tiene diabetes, siempre pregúntenle, ¿y su papá, su mamá, alguno tiene diabetes? Sí, mi abuelito, mi papá, ¿no? ¿Y de qué sufre su papá, no? Bueno, mi papá tiene 15 años de diabetes y tiene una ceguera de un ojo, o está en diálisis, o le han amputado un miembro por la diabetes. Ahí ustedes pueden deducir por herencia o por genética que este paciente será más susceptible de hacer retinopatía, de hacer nefropatía, de hacer un pie diabético, etcétera, ¿no? Entonces el componente hereditario también es importante para hablar de complicaciones, ¿no? ¿Y cómo es que se produce la microangiopatía diabética? Hay mecanismos de producción, ¿no? Lo primero es que hay una glicosilación no enzimática de las proteínas y eso tiene que ver mucho con la glucosa y naturalmente con la hemoglobina glicosilada. Hay una activación de la proteína quinasa C inducida también por la hiperglicemia que induce la formación de moléculas proangiogénicas, las cuales pueden desencadenar neovascularización y formación de moléculas profibrogénicas que conducen al depósito de material de la matriz extracelular y la membrana basal. Eso se ve particularmente en la retinopatía diabética, ¿no? La neovascularización. Esos vasos son vasos que, por cierto, son vasos débiles y que luego pueden sangrar, como vamos a ver. Hay una alteración en las vías del poliol, es decir, la glucosa intracelular da lugar a una mayor producción de sorbitol, que es un poliol que al convertirse en fructosa ocasiona aumento del daño celular. Entonces miren los tres mecanismos, ¿no? Entonces, los cambios morfológicos iniciales característicos de la microangiopatía son engrosamiento de la membrana basal, la pérdida de pericitos y células endoteliales en la retina y el crecimiento del tejido mesangial a nivel renal. Y acá está una imagen para que vea más o menos, ¿no? Hemos visto el aumento de la proteína quinasa, el aumento del sorbitol y los productos avanzados de glicosilación no enzimática dan lugar, ¿no?, a un aumento del factor crecimiento transformante beta, aumento de la síntesis en el mesangio renal, disminución de la degradación mesangial. Por otra parte, hay disfunción endotelial, mayor cantidad de factores de crecimiento, aumento de la angiotensina 2, aumento de las endotelinas, de las citoquinas, dando lugar a una situación de tipo inflamatorio crónico. Y el aumento de la síntesis mesangial da un aumento de espesor de membrana basal, una acumulación mesangial y una glomerulosclerosis. Entonces, esto es, por ejemplo, la explicación de cómo se produce el daño a nivel renal, ¿no?, en el paciente diabético, entre otros. Pero en general, este mismo mecanismo se repite en todos los lechos. Vamos a hablar en primer lugar de la oftalmopatía diabética. La retina, frente a una hiperglicemia prolongada, da lugar a primero la pérdida de pericitos, que son unas células de sostén, ¿no?, de los vasos sanguíneos de la retina, y un engrosamiento de la membrana basal que se presentan antes de la pérdida de las células endoteliales, ¿no? Entonces, ¿por qué se pierden pericitos? Porque las alteraciones estructurales de la membrana basal dan lugar a una inadecuada nutrición de los pericitos. Y estos pericitos tienen una mayor vulnerabilidad a la hiperglicemia. Esto da lugar a una pérdida de regulación del tono vascular, del flujo vascular y la presión de perfusión que ocasiona isquemia. Entonces, la isquemia estimula el crecimiento y división de mayor cantidad de células endoteliales, generando nuevos vasos sanguíneos que desgraciadamente son frágiles, ¿no? Finalmente, la retina no es la estructura del ojo más afectada.
Pero también se observa catarata, 1.6 veces más frecuente que la población normal, incluso vemos acá más. Compromiso de la cámara anterior con glaucoma de ángulo abierto, 1.4 más veces. Afectación de la córnea, el iris, el nervio óptico, los nervios oculomotores, ¿no? Pero de lejos la retina es la estructura más afectada. Después de 20 años, casi todos los pacientes con diabetes tipo 1 y más del 60% de diabetes tipo 2 pueden tener una complicación oftalmológica, una retinopatía. Pero incluso esta se puede presentar antes del diagnóstico de la diabetes. ¿Y cómo así? Ustedes tienen un paciente que viene a la consulta o llega al hospital con una complicación, por ejemplo, renal, ¿no? Y encuentran que tiene una insuficiencia renal que el paciente no sabía que está en estadio 3A, 3B o 4, ¿no? Entonces ustedes pueden, para saber realmente, se detecta que el paciente es diabético y el paciente les dice, pucha, pero yo no sabía que tenía diabetes, jamás me fui al hospital, no me medí la glucosa. Entonces ustedes pueden hacerle un fondo de ojo a este paciente para determinar si hay retinopatía y con eso podrían predecir cuánto tiempo tuvo la diabetes. Hablamos de 10, 12, 14 años. Entonces les decía, ¿no? Que los factores que determinan una peor evolución de la retinopatía diabética es cuánto tiempo el paciente tiene la diabetes, qué tan altos son sus valores de glucosa, cómo está su presión arterial, porque también daña los mismos lechos vasculares, qué tan alta era su perfil lipídico, particularmente el LDL, el ser diabético tipo 1, el embarazo acelera la retinopatía, y en una gestante embarazada con diabetes deben hacerle un fondo de ojo al comienzo del embarazo, eh, a mitad del embarazo y a finales del embarazo, porque se ha visto que aumenta la retinopatía, el grado, ¿no? Entonces, esta es una imagen de cómo es la estructura normal de cuando se hace un fondo de ojo, ¿no? Y acá lo importante es que vean eh, la papila del nervio óptico, ¿no? Es donde está la entrada del nervio óptico, y la mácula es esta zona donde está la mayor concentración de conos y bastones, donde está la visión más clara, la mejor visión, ¿no? Entonces, vamos a ver que también hay una maculopatía, ¿no? Y eso es una de las condiciones más severas porque afecta la visión. Entonces, no se olviden, acá está la papila óptica, ¿no? Del nervio óptico y acá está la mácula. Muy bien. Entonces, en la mácula se sitúa la fovea, que es la parte que tiene la mayor concentración de fotorreceptores y permite alcanzar una máxima visión. Y la papila del nervio óptico o cabeza es la parte visible del nervio óptico. Eso es lo que se puede observar en un fondo de ojo, ¿no? Toda la estructura de venas y arterias, el nervio óptico y la mácula. Eso es importante. Esta es, por ejemplo, una imagen de un fondo de ojo normal. Acá está la mácula, acá está la fovea, acá está la papila del nervio óptico y miren, ¿no? Todas las vénulas y arteriolas, ¿no? Que vamos a ver en los siguientes slides cómo se ven afectadas, ¿no? De acuerdo al grado. Entonces, nosotros tenemos una retinopatía, cuando ya hablamos del compromiso de retina, no proliferativa, una proliferativa y una maculopatía cuando lo que se afecta es esta zona que les decía que es la mácula, ¿no? Hay etapas clínicas y en la etapa clínica terminal más avanzada, como vamos a ver, puede haber un gran e importante compromiso de la agudeza visual que puede llegar a la amaurosis bilateral, ¿no? A la falta de visión completa, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina y finalmente les decía, ¿no? La amaurosis. Entonces, en la retinopatía diabética no proliferativa, que es el estadio, digamos, leve inicial o precoz, los microneurismas son el primer cambio que se puede observar en la retina, en este tipo de retinopatía, ¿no? Son pequeños puntos rojos, como pueden ver aquí, en las capas medias de la retina, particularmente en la mácula, ¿no? Miren cerca de la mácula. Y el problema es que cuando hay microaneurismas, estos pueden romperse, causando hemorragia intrarretiniana, ¿ya?
Cuando esta hemorragia es superficial, puede adoptar una forma de llama o astilla, y si es profunda, será redondeada u ovalada, ¿no? Entonces, esta es una condición inicial. Cuando la retinopatía diabética no proliferativa avanza, ya aparecen signos de hipoxia de la retina interna, con múltiples hemorragias, como pueden ver acá, miren estas imágenes, ¿no? Exudados algodonosos, estos puntos, estas zonas blancas, arrosariamiento de las venas, miren acá, ¿no? Hay la vena se ve ahí como imágenes, como bolitas, ese es el arrosariamiento, y bucles vasculares, ¿no? Entonces, es una progresión de la retinopatía diabética no proliferativa. Los exudados algodonosos que pueden haber aquí se producen por isquemia, ¿ya? O sea, por inadecuada circulación, no por exudación, ¿ya? Entonces, el aspecto arrosareado de las venas es un signo importante de que hay un compromiso de la circulación retiniana. Y los bucles venosos casi siempre se encuentran adyacentes a áreas donde hay falta de percusión capilar, ¿ya? Entonces, miren todos los cambios que hay, ¿no? Luego tenemos ya la retinopatía diabética proliferativa. Uno de cada dos pacientes que han tenido retinopatía diabética no proliferativa evolucionan a retinopatía diabética en un año, cuando esta ha sido grave. Esta condición puede ya dar lugar a una hemorragia vítrea grave, que puede afectar severamente la visión, dando lugar a una visión de movimiento de manos, ¿no? Nada más o menos. Y estos vasos proliferativos, ¿no?, se originan en las venas retinianas, y cuando aparecen a la altura del nervio óptico, a menos de un diámetro, esto se llama neovascularización papilar. Y cuando la distancia es mayor, es neovascularización extrapapilar. Entonces, este es el grado de compromiso más severo de la retina, la retinopatía diabética avanzada, ¿no? O proliferativa. Si se afecta la mácula, le decía, ¿no?, que es la zona donde hay la mayor concentración de receptores, la mácula puede afectarse en cualquier fase de la retinopatía, ya sea en la fase no proliferativa o proliferativa. Y lo que se observa es que hay edema macular, como pueden ver acá, que a veces puede no ser visible con un oftalmoscopio. Hay un engrosamiento de la mácula, ¿no? Y hay un exudado duro en el área macular. Y desgraciadamente, como es una zona donde está la mayor visión y la mayor concentración de fotorreceptores, si hay un compromiso de la mácula, puede haber una pérdida rápida de la agudeza visual, ¿no? Ese es el principal problema o riesgo. Muy bien, sigamos. También se puede observar una neovascularización iridial, y eso da lugar al glaucoma, ¿no? Es decir, cuando se forman vasos nuevos en el iris, ¿no?, esto puede obstruir el drenaje del humor acuoso y dar lugar a lo que se llama glaucoma, ¿no?, por neoformación a nivel del iris. También se puede dar la catarata diabética, que también es causa de ceguera, pero tratable, ¿no? Cuando se ve con el oftalmoscopio, ¿no?, una opacidad, como se puede ver acá, se dan cuenta, ¿no? Este es el cristalino. Y la teoría es que justamente el cristalino se somete a una glicosilación no enzimática de proteínas, como hemos visto que es uno de los mecanismos de daño que causa la hiperglicemia, ¿no? Pero también hay una acumulación de sorbitol, que es otro mecanismo, aumentando el volumen osmótico, es decir, el cristalino se hincha, ¿no?, y se daña. Por eso es que hay pacientes que cuando se les diagnostica la diabetes en primera instancia, no sé si alguna vez han escuchado que dice: doctor, estoy preocupado porque además de haber perdido peso, estoy con sed, estoy orinando mucho, no veo borroso. Sucede que la hiperglicemia justamente da lugar
acá hay una atracción, la hiperglicemia a nivel del cristalino da lugar a que haya una atracción del líquido hacia este y este se hincha, ¿no? Entonces el cristalino es el lente intraocular. Al hincharse, la refracción cambia y el paciente ve mal o de cerca o de lejos. Eso le asusta porque le dicen, uy, la diabetes ha afectado tus ojos. Afortunadamente eso es algo temporal, eso quiere decir que el paciente cuando sus niveles de glucosa se estabilizan, también el cristalino cambia, ¿no? O sea, que regresa a como era antes y el paciente recupera la visión. Entonces esa alteración de la visión es algo temporal. ¿Cómo se diagnostica la retinopatía? Porque es la condición más común y que da más complicaciones. En primer lugar, les hemos dicho, ¿no? Todo paciente con diabetes debe examinarse anualmente fondo de ojo. Y si el riesgo es bajo, bueno, puede ser cada 2 años. En el diabético tipo 1, el primer examen de fondo de ojo debe hacerse entre los 3 y 5 años del diagnóstico y luego anualmente. Y hemos dicho que frente a una retinopatía diabética no proliferativa, la presencia de microneurismos o microhemorragias son los primeros hallazgos que pueden indicar, ¿no?, que ya hay un compromiso de la retinopatía, de la retina. Hay que hacer al paciente una agudeza visual, un fondo de ojo, hay que hacer tono ocular para descartar glaucoma. Y bueno, el oftalmólogo determinará si hay que hacer algún otro procedimiento diagnóstico terapéutico, ¿no?, como la angiografía, la fotocoagulación, la vitrectomía y la criocoagulación, que es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, el tratamiento es escalonado y depende naturalmente de en qué momento, de en qué estadio está la enfermedad. Obviamente, ustedes tienen que entender que antes que proceder al tratamiento directo del problema ocular, el paciente tiene que estar bien controlado, ¿no? Arreglar o regular su glicemia, tener una presión arterial controlada, que sus niveles de colesterol LDL estén por lo menos de 100 para frenar el progreso de esta condición. Entonces, la retinopatía diabética no proliferativa se divide en leve, moderada y severa. En el caso de la leve y moderada, debe haber una observación y un control estricto de la glucosa, la presión arterial y los lípidos. Y hay que hacer seguimiento oftalmológico regular. Entonces, si el paciente no mantiene glucosas altas, mantiene la presión alterada, no tiene un buen control de sus lípidos, eso va a avanzar, ¿ya? Entonces hay que hacer seguimiento. Y en el caso de la condición no proliferativa severa, se podría seguir haciendo seguimiento, pero este ya tiene que ser cada 3 meses para ver si no ha avanzado, porque puede avanzar a la etapa proliferativa. Incluso si hay progresión, ya se podría considerar la posibilidad de un tratamiento. Si hay alteración de compromiso central de la visión, ¿no? Es decir, si hay una reducción de la agudeza visual, el tratamiento de primera línea son las inyecciones intravítreas de agentes antifactor de crecimiento endotelial, ¿ya? Ahí están aflibercept, ranibizumab o bevacizumab, ¿no? Eso es algo que he sacado recientemente y que he agregado. Pero si no hay respuesta a los agentes antifactor de crecimiento endotelial, este refractario se puede considerar los implantes de corticoides, ya sea de dexametasona, fluocinolona, ¿no? Muy bien. Un segundito, un minutito que me están llamando. Acá mejor les voy a poner esto para que no se van a... He puesto ahí. Edema macular diabético. Ustedes saben que les decía, ¿no?, que la mácula es el lugar donde está la mayor concentración de fotorreceptores, y a eso se refiere.
Entonces, frente a un edema macular diabético, hay que usar factores anticrecimiento, ¿no? Endotelial vascular. Muy bien, sigamos. Ahora, si ya hay una retinopatía diabética proliferativa con vasos nuevos, activos, o hay incluso una hemorragia vítrea, ya se debe aplicar inyecciones intravítreas de factor de crecimiento vascular para causar una regresión rápida de estos neovasos, ¿no? Antes de dar la cirugía. Acá creo que me pasaba, ¿no? Estaba mirando ahí. Ya. Sí, pues. Entonces, estábamos hablando de que en una retinopatía diabética, eso para aclararle, ¿no? Severa, cuando hay un compromiso de macular, donde está la mayor concentración de fotorreceptores, habrá que utilizar inyecciones intravítreas de agentes antifactor de crecimiento endotelial vascular, y hemos dicho cuáles. Pero si esto sigue progresando, entonces habría que implantar de manera intravítrea corticoides, ¿no? Entonces, seguimos acá. Si no hay compromiso de la mácula y hay buena visión, se podría hacer seguimiento o fotocoagulación con láser a nivel focal, ¿no? Ya sea en combinación con estas sustancias, antifactor de crecimiento endotelial, vascular o después de estas, ¿no? Si pasamos ya a la retinopatía diabética proliferativa, ya como está acá, vamos a subrayarlo para que lo tengan ahí claro. Entonces, hemos dicho, ¿no?, que en la retinopatía diabética proliferativa empiezan a crecer vasos sanguíneos anormales en la retina, pero son vasos frágiles, fácilmente se rompen. Por lo tanto, hay un alto riesgo de hemorragia vítrea. Puede haber desprendimiento de retina por tracción y ceguera. Entonces, si tenemos una retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo progresiva, se debe hacer una panfotocoagulación con láser. ¿Para qué hacemos la panfotocoagulación? Ya se imaginarán y entenderán, ¿no? La idea es que estos vasos no sangren. Los coagulo para detener, para evitar la posibilidad de que estos vasos se rompan y generen una gran hemorragia a nivel de la retina, ¿no? Del vítreo, ¿ya? Es decir, la PFC, ¿no? Entonces se aplica láser en la retina periférica para eliminar las áreas isquémicas que estimulan el crecimiento de los neovasos. Entonces, por una parte, evito la hemorragia y evito la neovascularización, que es muy importante. ¿Ya? Entonces, si tengo una hemorragia vítrea, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no?, que se puede aplicar también el factor, estas inyecciones intravítreas de este factor anticrecimiento endotelial, y junto a ello se puede utilizar la cirugía o después de la cirugía, ¿ya? Entonces vamos a poner acá. ¿Cuáles son las complicaciones avanzadas de una retinopatía diabética? Ya hemos dicho, ¿no? Uno, una hemorragia vítrea severa, un desprendimiento de la retina traccional. En estos casos, lo que se hace es una vitrectomía para retirar el humor vítreo que está con hemorragia, lleno de sangre y tejido fibrovascular. A menudo se puede utilizar el uso de corticoides intraoperatorios para evitar, o factores de crecimiento, perdón, intraoperatorios para evitar nuevas hemorragias, ¿no? Entonces, como han visto ustedes, este es un proceso que va avanzando, ¿no?, con el tiempo. Primero el paciente tiene una retinopatía diabética no proliferativa leve, luego se hace moderada, luego se hace severa, y si el paciente no se cuida, progresa a la retinopatía diabética proliferativa, ¿no?, donde ahí se presenta toda la catástrofe, ¿no?, hemorragias vítreas, desprendimiento de retina, etc. Y eso es lo que vemos, pues, ¿no? En esas situaciones el paciente, ustedes dirán, ¿y la agudeza visual? El paciente ya podría estar en amaurosis, que ese es el principal problema. Muchos de nuestros pacientes llegan a la ceguera bilateral, ¿no?
Muy bien, vamos a hablar ahora de la nefropatía diabética. Creo que es lo que más nos importa porque es lo que más vemos en nuestros pacientes. Al momento del diagnóstico, aunque ustedes no lo crean, hasta una cuarta parte de los pacientes con diabetes pueden tener nefropatía diabética. E incluso se ha visto que los pacientes en prediabetes, hasta 7% pueden tener nefropatía diabética. Y por eso les decía que probablemente en el futuro, estos pacientes los puntos de corte del diagnóstico de diabetes van a bajar. Ya no va a ser 126 en ayunas, puede que sea 110, por ejemplo, ¿no? Porque ustedes seguramente, o no sé si alguna vez se han preguntado, ¿por qué es 126, ¿no? O sea, ¿por qué yo diagnostico diabetes cuando el valor es más de 126 o mayor igual, ¿no? Y la respuesta es simple, porque los grandes estudios han demostrado que a partir de 126 empieza el daño a la retina, que es lo más importante. Antes, ¿no? Cuando yo era más chico, más joven, el corte o para diagnosticar diabetes era 140, pero luego esto bajó porque se veía que a partir de 126 empezaba el daño. Pero ahora se ve que incluso hay daño en un nivel de glucosa más bajo, ¿no? En estado de prediabetes. Entonces, el riesgo de desarrollar una insuficiencia renal se empieza a detectar significativamente cuando en la orina hay presencia constante de albúmina, ¿no? Y eso se puede determinar por el índice microalbuminuria creatinuria. Antes, para diagnosticar que el paciente tenía microalbuminuria o proteinuria, le teníamos que hacer una depuración de creatinina con microalbuminuria en orina de 24 horas. Pero ahora hay un método donde con una muestra de orina en cualquier momento del día, que es el índice microalbuminuria creatinuria, podemos diagnosticar si el paciente lo tiene. Ahorita vamos a ver eso. Y el asunto es que hasta el 40% de los pacientes con microalbuminuria pueden progresar a una nefropatía clínica. Y de estos, el 20% llega a insuficiencia renal terminal al cabo de más o menos 20 años, si no es menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el riñón? En primer lugar, la hiperglicemia da lugar a un aumento de la matriz mesangial, y eso lo hemos visto en la imagen fisiopatológica, ¿no? Por un depósito desproporcionado de proteínas en la matriz del intersticio, englobamiento de la membrana basal, compresión de los capilares glomerulares y pérdida de una superficie de filtración que se da gradualmente. Les explicaba a los chicos en las prácticas que, y eso no se olviden nunca, si un paciente en el año 2020 tenía una creatinina de 0.9, siendo normal, y ahora en el 2020, bueno, en el 2022, digamos, tenía 1.1, en el 2023 tenía 1.2 y ahora tiene 1.3, ustedes dicen, doctor, está el valor dentro de lo normal, porque tenía 0.9 y ahora tiene 1.3, pero sigue estando normal. Pero observen, ¿no? Estando dentro de lo normal desde el año 2020 para ahora ha progresado, porque tenía 0.9 y ahora tiene 1.3. Eso quiere decir que hay un compromiso funcional del riñón. Y lo otro es, si el límite es 1.3 y el paciente ya tiene 1.31, ustedes pueden decir con certeza, si lo han seguido, ¿no? Que este paciente ya tiene el 50% más de un compromiso de la función renal, o sea, los glomérulos afectados en un 50% más. Entonces, el paciente no tiene que tener 2 de creatinina, 1.8, 2.5, 3, basta que tenga 0.1 por encima del límite normal para decir que hay un compromiso del porcentaje de glomérulos. Ya hemos dicho que la glucotoxicidad directa sobre las células endoteliales también daña la nefrona, ¿no? Y también hay una pérdida de las cargas negativas de la membrana basal, particularmente por afectación del heparansulfato, ¿no? Y eso da lugar a la microalbuminuria. Entonces, hay una serie de mecanismos fisiopatológicos. Y esta imagen la agregué hoy día. Este es el mapa de calor de Cadigo, que es muy importante, muy interesante y muy útil para hacer el diagnóstico de nefropatía. Como ustedes pueden ver aquí, acá está las categorías de función renal. Un paciente que tiene una depuración mayor o igual a 90 está en G1 y es normal, ¿no? Su función renal.
Cuando ya tiene entre 60 y 89 ya está en estadio G2. Y cuando está entre 45 y 59 ya ha progresado a un estadio 3A y 3B cuando está entre 30 y 44. En 4 está entre 15 y 29 y en 5 es cuando ya está en etapa terminal. En la parte superior se correlaciona la función de los riñones con el nivel de microalbuminuria, el índice de microalbuminuria creatinuria. Y como pueden ver hay 3 estadios. Cuando es normal, menos de 30. Cuando está entre 30 y 300 es microalbuminuria. Y cuando está mayor de 300 miligramos es ya macroalbuminuria o proteinuria. Acá hay un pequeño error, no es macroalbuminuria. El asunto es que el mapa de calor dice, ¿no?, que mientras más avanzado esté hacia la derecha, más riesgo tiene el paciente. Por ejemplo, acá, y acá te dan pautas, ¿no? Por ejemplo, imagínense acá en el estadio rojo aquí. Tenemos un paciente que está en estadio 3A con 45 a 59 de glucosa, de depuración de creatinina, y tiene un índice albuminuria, creatinuria mayor de 300, ¿no?, que indica proteinuria o macroalbuminuria. Entonces ya aumenta el riesgo, ya está en rojo, como dice así, alto riesgo de progreso, ¿no? Entonces, este paciente debe ser referido y tratado. Y entonces es así como va progresando, ¿no? Entonces tiene que ver estos dos ejes, el eje de la función renal y el eje de la albuminuria. Algo muy importante, ¿ya? Por lo tanto, en un paciente con nefropatía diabética, para evaluarla, hay que medir microalbuminuria, proteinuria y filtración glomerular. Lo ideal es hacer microalbuminuria, ¿no? Nosotros en el hospital, por ejemplo, ya tenemos para medir en una sola muestra de orina en el paciente el índice de microalbuminuria creatinuria, ¿ya? Entonces, ese índice nos dice, ¿no?, como le decía, menos de 30 normal, entre 30 y 300 microalbuminuria y más de 300 macroalbuminuria o proteinuria, ¿no? Ustedes han visto en el hospital que también al paciente se le hace la orina de 24 horas y sale ahí proteinuria. Sucede que la proteinuria no es una proteinuria específica, o sea, si ustedes encuentran en un paciente diabético proteinuria, por supuesto que pueden decir, es una proteinuria por la diabetes, ¿no? Y debe ser microalbuminuria, pero no necesariamente porque hay otras causas de proteinuria. Entonces, si encuentran proteinuria en un paciente diabético, lo ideal sería hacerle microalbuminuria, porque solo así podrían saber si ahí el daño es por la diabetes, ya que hay otras condiciones que pueden generar proteinuria. Entonces, la proteinuria que se hace en los hospitales es una proteinuria inespecífica, no se olviden de eso, ¿ya? Entonces, igual que la retinopatía diabética, el tratamiento es integral y multidisciplinario. Y depende de la tasa de filtración glomerular, categorías G1 a G5 como hemos visto, y la albuminuria, categorías A1 a 3, según Cadigo, ya hemos visto, ¿no? Dependiendo de dónde esté el paciente, es que se decide el tratamiento, de acuerdo a las guías Cadigo. Entonces, pero ya les he dicho, lo más importante, modificaciones en el estilo de vida, la dieta, restricción de sal, ya hemos dicho que lo ideal es que sea una cucharadita de 5 gramos o menos, ejercicio regular, control de peso, abandonar el tabaquismo, uso de estatinas para tratar, para mantener los niveles de colesterol LD por debajo de 100, ya hemos dicho, ¿no? Lograr una glicosilada menos de 7%. Control de la presión arterial, siendo el objetivo que el paciente esté en menos de 130/80. Y si no se puede, porque hay pacientes que no pueden sostener un 130/80 porque tienen algunos síntomas, ¿no? Mareos, no se sienten bien, mínimo menos de 140/90, pero lo ideal es 130/80, ¿ya? En primer lugar, uno, como pilares del tratamiento, inhibidores ECA o ARA2, sobre todo si hay albuminuria, y el control de la presión. No se deben combinar ambos, o uso inhibidor ECA
o uso ARA2. Segundo, terapias específicas, ¿no? Ya hemos dicho primero inhibidores ECA o ARA2. Si hay hipertensión y o albuminuria, es parte del tratamiento, ajustar la dosis. Segundo, y eso es lo nuevo, ¿no? Los inhibidores de SGLT2 o del cotransportador de glucosa sodio. Desgraciadamente no los tenemos, pero ahora son el boom. Incluso hay estudios que han demostrado que en pacientes sin enfermedad renal, diabéticos, sin enfermedad cardiovascular, el darlos, o sea, yo tengo un paciente al que recién le diagnostico diabetes, el dar los inhibidores SGLT2 hace que su progreso a complicaciones sea más lento. Es increíble, ¿no? Pero eso se ve. En otras palabras, probablemente en el futuro, la recomendación en las guías de diabetes sea que todo paciente diabético, cuando se le diagnostique la enfermedad, empiece a usar de frente metformina combinada con ISGLT2. ¿Ya? Entonces se pueden añadir a metformina. Reduce el riesgo de progresión renal y eventos cardiovasculares. Y bueno, actualmente su recomendación es iniciarlo entre el estadio con la duración entre 20 y 60. Quiere decir que cuando iniciamos, cuando el paciente está en un estadio G2, ¿no? Es decir, cuando hay una disminución leve de la función renal, menos de 60. ¿Ya? Seguimos por acá. Pero no menos, no por debajo de 20, ¿no? O sea, el límite es entre 20, es 20 a 60. Entonces no se deben iniciar si la tasa de filtración es menor de 20, como pueden ver aquí. Sin embargo, si el paciente ya ha estado tomando inhibidores SGLT2 antes de llegar a menos de 20, porque puede progresar, ¿no? A pesar del tratamiento. O sea, cuando ustedes dan estos tratamientos no significa que van a detenerlo. Lo que significa es que van a enlentecer el progreso. Es decir, si el paciente iba a llegar a un estadio menos de 20, o G4, o G5, en 3 años, lo hará en 5 años, o en 4 años, ¿no? Entonces, lo que hace esta medicación es evitar el progreso, pero no lo detiene. Y la otra alternativa es el uso de análogos de GLP-1, que también tienen efectos cardiovasculares y pueden reducir la albuminuria. Pero ustedes, los estudios actuales comparando inhibidores SGLT2 y análogos GLP-1, dicen que los inhibidores SGLT2 tienen, digamos, mayor valor o ventaja sobre los análogos GLP-1 para prevención de progreso de enfermedad renal. Hola, mis bebechitos. Llegó mi hijo, llegó la alegría. Y actualmente, ¿no? Ha habido como una brecha de tiempo en el último año donde se decía, ¿no? Inhibidores SGLT2, surgieron los antagonistas del receptor de mineralocorticoide no esteroideo. Antes, hablo hace un año, ¿no? O menos, se decía, todo paciente con enfermedad renal debe utilizar un inhibidor SGLT2 y si la enfermedad está progresando, se le debería adicionar un antagonista del receptor de mineralocorticoide. Sin embargo, en la actualidad se ha visto y se sugiere usar ambos porque hay un riesgo residual. ¿Qué significa riesgo residual? Que si yo doy inhibidor SGLT2, todavía hay un riesgo de que la enfermedad renal progrese. Eso se llama riesgo residual. Por eso ahora se sugiere que todo paciente que tiene enfermedad renal, ¿no? Es decir, estamos hablando de una depuración menor de 60 o presencia de microalbuminuria, debería usar una combinación de inhibidores SGLT2 y antagonista de mineralocorticoide. ¿Cuál es el antagonista? La finerenona, que es un nuevo agente, ¿no? Que tiene efecto antiinflamatorio y antifibrótico renal. Ese es un mecanismo, ¿no? Antagonista y receptor de mineralocorticoide, ¿no? Ya, entonces, eso es lo ultimito, lo que ha salido hace 2 meses en el último congreso peruano, ¿no? Y que han venido expositores de otros países y han hablado de la importancia del uso combinado de estos productos, ¿no? Y bueno, finalmente en el paciente que progresa al estadio 5 será la terapia de reemplazo renal, ya sea la hemodiálisis o la diálisis peritoneal,
y en algunas circunstancias si fuera posible trasplante renal, ¿no? Ya en estadio G5 o cuando la tasa de filtración es menor de 15. Muy bien, vamos a hablar de neuropatía. La neuropatía es la complicación más frecuente y precoz de la diabetes. Es lo que más vemos en nuestros pacientes en consulta. En consulta. Hasta ahora no hemos hecho estudios de prevalencia y su evolución naturalmente, así como las dos complicaciones anteriores, se correlaciona con la duración de la enfermedad y el mal control, ¿no? Entonces, eh, puede haber diferentes síndromes clínicos relacionados con neuropatía. Y acá están estos, ¿no? La más común es la neuropatía periférica, distal y simétrica o en calcetín. El paciente se queja de qué. Doctor, de la rodilla para abajo me arde, me quema, siento hormigueos, siento electricidad, ¿no? A predominio nocturno, me echo, doctor, me acuesto y siento ahí el dolor, no puedo dormir, ¿no? Luego eso puede progresar una pérdida de la sensibilidad. También se observa disminución del reflejo aquiliano, disminución del reflejo vibratorio, ¿no? Entonces el área afectada son las extremidades, predominantemente en miembros inferiores. Es raro que hayan neuropatía de las manos, esto es más en miembros inferiores. Pero también hay otras condiciones neuropáticas, por ejemplo, las mononeuropatías de nervios craneanos, por ejemplo, del 3, el 4, el 6 y el 7, con todo su contexto clínico, radiculoneuropatías o neuropatías tóraco-abdominal, que pueden simular, por ejemplo, un herpes zóster, las mononeuropatías por atrapamiento, como el síndrome del túnel del carpo, que es bastante conocido, las plexopatías o amiotrofias diabéticas, donde el paciente refiere dificultad para levantar los brazos o incorporarse, ¿no? Al subir gradas o incorporarse de, un, de una silla. Las neuropatías autonómicas, que vamos a hablar de eso también porque son las que son, las neuropatías autonómicas no tienen un tratamiento definido. Entonces hemos dicho que de todas las neuropatías que hemos revisado, la más importante es la neuropatía periférica, simétrica, distal, ¿no? Bilateral, en forma de calcetín. Entonces el paciente, y ahí justo estaba comentándoles a los chicos también del grupo que una tesis interesante sería detectar neuropatía asintomática, es decir, el paciente no se queja de dolor, ardor, quemazón, nada, pero ustedes le hacen las pruebas táctil, vibratoria, particularmente, y detectan pues que tiene neuropatía el paciente, ¿no? La sensibilidad ha disminuido, la vibración no se percibe, eh, y el paciente con eso, a pesar de que no le duela nada, puede tener una neuropatía asintomática, que va a progresar después a una neuropatía sintomática no dolorosa y luego a una neuropatía sintomática dolorosa. También puede haber compromiso de los reflejos tendinosos, particularmente el aquiliano, disminución de la fuerza muscular. Y si ustedes quieren confirmar el diagnóstico, se puede hacer estudios de electrofisiología, lo que llamamos la electromiografía. Entonces, el problema de esta neuropatía es que el paciente primero siente ardor, quemazón, etcétera, pero va perdiendo la sensibilidad y llega un momento en que al no tener sensibilidad se le forma una úlcera, una deformidad y el paciente hace una lesión que él ni él mismo se da cuenta porque no duele. Una úlcera que progresa, se infecta y puede llegar a una amputación. ¿Ya? Hay pacientes también que tienen dolor crónico, que empeora de noche, dolor muy intenso, ¿no? Tenemos pacientes que sufren mucho, no pueden dormir, sienten clavos, electricidad terrible, se quejan mucho. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, han estado con sus glucosas, digamos, en 200, no han estado bien controlados y de repente, por descuidos en la dieta, por haber tomado alcohol, empiezan a tener glucosa de 300, 350 y esa neuropatía que estaba ahí, digamos, era tolerada, empieza a doler intensamente, ¿no? Entonces, cuando se descompensan también presentan formas dolorosas agudas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento?
El tratamiento es lo mismo, ¿no? Control metabólico estricto, control de lípidos, presión arterial. Y cuando el paciente tiene una neuropatía diabética no dolorosa, incluso asintomática, o sintomática pero no dolorosa, ¿qué significa sintomática no dolorosa? Que siente pues hormigueo, que siente como que el pie cuando pisan como un algodón, pero no les duele. Esa es una neuropatía diabética sintomática no dolorosa. En esas circunstancias se utilizan el ácido tioico o ácido alfa-lipoico y la benfotiamina, que es la vitamina B1 en dosis altas. Pero si ya el paciente tiene dolor, eso es una neuropatía dolorosa, ahí recién se usan neuromoduladores. Inicialmente se parte con analgésicos comunes, como tramadol o acetaminofén, y también utilizamos antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes. Acá en nuestro medio hemos visto, ¿no? Tanto en el seguro como en el MINSA, que usamos la gabapentina, ¿no? Pero también se puede usar pregabalina e incluso ansiolíticos. Entonces, no siempre se debe usar neuromoduladores, ¿no? Porque no todos los pacientes tienen dolor, solo un porcentaje. Si no tuviera el paciente dolor, se debería usar regeneradores del nervio, ¿no? Que son el ácido alfa-lipoico y la benfotiamina que tiene usted. Y acá está la famosa neuropatía autonómica. Van a conocer ustedes pacientes con diabetes. Eso es clásico en los hombres. Los hombres descuidados que han tenido glucosas altas largo tiempo, ¿no? Pueden tener todo esto, hacer hipotensión, hacer problemas de diarrea crónica o estreñimiento, hacer vejiga neurogénica, ¿no? Es decir, tener incontinencia urinaria o retención de orina. Muchos no lo dicen, pero tienen disfunción eréctil, que es una neuropatía autonómica. Hacer problemas de alteraciones a nivel de los pies, que se llama una artropatía de Charcot, que es una destrucción a nivel del pie muy severa. Ya, entonces, sudoración gustativa, comen y empiezan a sudar, ¿no? Entonces, son una serie de alteraciones neuropáticas autonómicas que desgraciadamente no tienen un tratamiento específico, como pueden ver aquí, ¿no? La hipotensión ortostática se mejora evitando cambios postulares, usar medidas compresivas, fármacos con retención de sodio, aumenta la ingesta de sodio. Para la diarrea, estreñimiento, usar prokinéticos. Para la vejiga neurogénica, entrenar la vejiga, cateterismo, ¿no? A veces hay que ponerle sonda. Tratar las infecciones urinarias. Para la difusión sexual se puede usar fármacos orales, ¿no? Como sildenafil, vardenafil, tadalafil, que hay ahora. Eh, Incluso, bueno, actualmente también se está usando fármacos de aplicación intracavernosa para mejorar la erección, prótesis peniana, etc., ¿no? Muy bien, y para terminar, vamos a hablar del pie diabético, que sería la cuarta complicación microvascular. Entonces, es un pie que tiene al menos una lesión con pérdida de continuidad de la piel. Tiene diferentes grados de severidad y constituye el principal factor de riesgo para amputación de la extremidad, ¿no? Y miren todos los factores de riesgo que tiene una persona para tener pie diabético: que tenga alguna infección en el pie, que tenga enfermedad vascular periférica, que haya sufrido un trauma, que tenga alteraciones de su biomecánica, que sea mayor de edad, el tiempo de la diabetes, que sea varón, que sea de estatus socioeconómico bajo, vivir solo, que tenga poca motivación por vivir, que consuma alcohol, que esté mal controlado, que tenga otras complicaciones microvasculares, ¿no? Porque otra cosa que es importante, si el paciente tiene retinopatía, uno puede deducir que también pues tiene nefropatía y probablemente neuropatía, porque son lechos microvasculares, ¿no? Que sea fumador, que no use un calzado apropiado, etcétera. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el internado, van a ver que generalmente, por lo práctico que es, se usa la escala de Wagner para clasificar a una persona que llega a emergencia con un pie diabético. Como pueden ver aquí, va desde un grado 0, que es un pie de riesgo. Ahí se puede hacer pruebas para detectar si hay neuropatía silente.
y luego progresa desde un grado 1 hasta un grado 5, donde el grado 5 es una gangrena extensa del pie. Hemos visto, ¿se acuerdan en la primera clase, que uno puede distinguir por la clínica también si el pie es un pie diabético vascular, isquémico o neurológico, ¿no? Dijimos, ¿no? Que en el pie vascular el pie es frío, hay claudicación, intermitente, dolor en reposo, o al caminar pocas cuadras. El paciente tiene cianosis o gangrena distal, la piel es fría, ausencia de pulsos, que también se puede ver, retardo en el llenado capilar. En cambio, el pie neurológico, el paciente tiene, o neuropático, el paciente tiene disestesias, parestesias, se queja de eso. Hay una piel seca, hay anhidrosis, hay debilidad muscular, compromiso de la sensibilidad, disminución de los reflejos, atrofia muscular, caída del vello, ¿no? Entonces hay una diferencia entre un pie isquémico y neuropático, ¿no? Entonces acá vamos a corregirlo de una vez porque es neuropático. Listo. Entonces, la presencia de una alteración neuropática particularmente da lugar a cambios en la forma del pie y generalmente esos pacientes tienen callos, ¿no? Que se forman en las plantas, en los dedos, ¿no? En la parte donde pisan. Y eso da lugar a cambios y también algunos cambios neuropáticos, ¿no? Uno de ellos es, ¿por qué se mueve esta vaina? Por ejemplo, el pie cabo, los dedos en garra, la limitación de la movilidad articular, cambios en la estructura del pie, ¿no? Como la artropatía y Charcot. Como el paciente no tiene sensibilidad, una adecuada sensibilidad, entonces el paciente pisa y no calcula la intensidad o la fuerza de la pisada y hace problemas de microfracturas, ¿no? Eso también está acompañado de alteraciones vasculares, ¿no? El paciente sufre traumas y habitualmente no lo siente. ¿Por qué? Porque está embrujado, creo que. No lo siente, ¿por qué? Porque hay una neuropatía, ¿no? Hay una pérdida de la sensibilidad. Entonces, se ve así, mejor, porque no sé por qué se está moviendo. ¿Se ve aún Marco Polo? Sí, ¿no? Oye, el otro. Muy bien, entonces, en el paciente con neuropatía hay que evaluar el estado de salud, la presencia de enfermedades, cómo está el control de su glucosa, ya hemos visto, cuánto tiempo tiene la herida, si ha recibido tratamiento, si ha sido curado previamente, si ha recibido antibióticos, etcétera, etcétera. Hay que ver las características de la úlcera, su profundidad, su extensión, dónde está localizada, la temperatura del pie, si hay olor, ¿no? A veces el olor también es un olor intenso, indica infección. Eh, si hay drenaje de pus, si hay signos de celulitis periférica, y hay que hacer pruebas de sensibilidad vibratoria, ¿no? También hemos visto, ¿no? Y sensibilidad táctil, ¿no? Hay que ver si hay signos de isquemia como claudicación, el paciente les tiene que referir, si hay pulsos, ¿no? La ausencia de pulsos peditibial posterior indica compromiso vascular. Hay un índice tobillo-brazo que también podrían hacer una tesis al respecto, que nos dice también cómo está la circulación arterial. Y les decía, ¿no? Que generalmente en forma práctica en los hospitales utilizan la escala de Wagner para clasificar a una lesión, pero de hecho la escala de la Universidad de Texas es mucho mejor porque como ven, por un lado tenemos un estadio donde nosotros vemos un estadio A, eh,
donde vemos, por ejemplo, que hay una lesión o posulcerosa y que puede progresar hacia una herida primero superficial o que se extiende en profundidad. En la parte o el estadio B se ve si está infectada. La C es si tiene compromiso vascular. Y la D es si hay infección y a la vez isquemia, ¿no? También podemos tener un paciente, ¿no? En un estadio eh, muy avanzado, donde hay una herida que penetra hasta el hueso o la articulación y está infectada e isquémica, ¿no? Entonces será un D3, por ejemplo, ¿no? Puede ser un paciente que tenga una herida superficial, pero que esté infectada y que sea isquémica también, ¿no? Sería un estadio D1. Entonces, la mejor clasificación actualmente, o una de las mejores para clasificar un pie diabético, es la de Texas. Entonces, si ustedes quieren hacer una clasificación en un paciente hospitalizado, usen la de Texas y no la de VA. Entonces, lo primero que se hace en un paciente que va a emergencia es definir si se puede seguir manejando en forma ambulatoria u hospitalaria. Porque si se hospitaliza es uno, para tenerlo en reposo y aliviar la presión. Dos, si es una herida con secreción purulenta, con tejido necrótico, hay que debridarla y eso es una emergencia en diabetes. Manejar la infección con antibióticos, mejorar el flujo vascular, incluso en ese sentido se recurre a los cirujanos vasculares, ¿no? Para ver si pueden mejorar las áreas isquémicas con neovascularización. Y es muy importante para evitar el pie diabético que todos estos pacientes diabéticos sean inspeccionados en cada visita al endocrinólogo. Nosotros tenemos en el programa un médico que específicamente evalúa los pies de los pacientes cada vez que van. Hay que ver cuál es su higiene, qué calzado usan, el material del calzado, qué tipo de medias usan, cuál es su higiene personal, corporal, que se revisen los pies en casa, educación para prevenir el trauma, el ejercicio físico que deben realizar, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante. Si ya el paciente tiene una úlcera, hay que ver, ¿no? Cómo deben cuidarla, si utilizan el zapato, las técnicas para evitar la compresión de la úlcera, ¿no? O se usan plantillas especiales y bueno, naturalmente hay que evitar, actualmente la consigna es que no haya amputación, ¿no? Pero si hay que amputar, porque ya la situación es insostenible, hay que tratar de reincorporar al paciente a su vida habitual, utilizando una prótesis o algo, ¿no? Pero la idea en la actualidad es que ningún paciente con diabetes debería ser amputado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Me ¿Has parece bien. grabado, Está has claro, doctor. grabado Marco Polo? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto, perfecto. Todo bien entonces. Entonces, me avisan, esta es mi última clase, ¿no, Marco? Me parece que sí, doctor. Claro. Ya me avisas cuándo va a ser el examen, si han ahí negociado con la autora porque sea después o de todas maneras el lunes porque hay que mandar las preguntas. Creo que tengo dos temas, ¿no? Que es insuficiencia suprarrenal y este. Sí, sí, Ah, no, doctor. o falta uno. Falta uno, doctor. Ah, no, uno, ¿cuál fue el de... ¿Cuál dimos? Uno más. También el de medicina culinaria, doctor. El de nutrición. Ah, ya, ese también, claro, claro, ese es el que faltaba, ¿no? Que es, haya nutrición en las etapas de la vida, ¿no? Son tres temas, ¿ya? Y tienen que leer, pues, el PowerPoint de medicina culinaria que también entra. Muy bien, chicos. Como siempre, ha sido un gran gusto. Un fuerte abrazo, a seguir estudiando y que les vaya muy bien siempre. Cuídense. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Un abrazo, chao, chao. Doctor, hasta luego, doctor. Chao, chicos, chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, hija, chao.